Hola, muy buenas tardes. Soy Dariana Rodríguez de la materia de negocios internacionales y hoy les voy a estar hablando sobre los 10 conceptos básicos del comercio internacional que les van a servir muchísimo para si no estás muy familiarizado con la materia o no sabes mucho, te van a ayudar muy bien. Como número 1 tenemos qué es una exportación, y la forma de verlo más tradicional o también se conoce como exportación definitiva es cuando una mercancía sale de un país a otro, una mercancía digamos cumpliendo todos los requisitos, documentos, aduanas, etcétera. Eso es una exportación. Por ejemplo, si España envía vino a México, es una exportación de España a México. Jurídicamente hablando, está saliendo de España ese producto. Hay otros tipos de exportaciones, a veces puede ser salir o regresar esa exportación, pero la definición normal es eso. Como segundo concepto tenemos lo que es la importación. Esto es lo contrario a lo que es la exportación. Por ejemplo, con España exportó vino a México. Para España es una exportación, pero para México es una importación. Es decir, que el producto entra a tu país. Eso es una importación, porque pasa por todos los requisitos legales, puede ser aduanas, puede ser documentación, pueden ser otras cosas. Como tercer concepto básico son los aranceles. Los aranceles no es otra cosa más que un impuesto que se aplica a cualquier mercancía que se importa o que se exporta. Les explico un poquito más sobre esto. Resulta que cuando pasas por la aduana, normalmente cuando entra mercancía es cuando se paga un arancel. Si ustedes conocen el IVA, en la mayoría de los países se paga un impuesto al valor agregado, que es el IVA. Cuando ustedes van a alquilar una habitación de hotel, se tiene que pagar un impuesto al turismo. Bueno, también cuando tú importas mercancía, el gobierno aprovecha para poner aranceles, excepto cuando hay un tratado de libre comercio donde normalmente no existen aranceles. Entonces, ¿qué son los aranceles? Es un impuesto a productos que se importan. Ahora, se cobra un impuesto para la exportación, si lo han hecho países como Argentina y otros países también por haber un arancel en la exportación, pero no es muy común. El 99.99% de los aranceles son impuestos que se dan para importar esas mercancías. O sea, es decir, cada vez que ustedes ven un inmueble de China, lo más probable es que tenga un arancel a la importación, pero si el mueble que se está importando de Estados Unidos y hay un tratado, muy posible que el producto no tenga arancel por el Tratado de Libre Comercio. Entonces el arancel es ese impuesto a la importación. Cuarto concepto básico del comercio exterior es el Tratado de Libre Comercio. Eso digamos que es un acuerdo económico que, dicho sea, es vinculante, o sea, que jurídicamente tiene un peso específico que se puede dar entre dos países. Se puede dar entre 3 países, 5 países, etc. Por ejemplo, hay un tratado de libre comercio entre Japón y México. Estos dos países también hay
uno con Israel, pero también puede ser con 3 países, como el caso de TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero no podemos confundir con el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Mucha gente piensa que la Unión Europea es un tratado de libre comercio. No es un tratado de libre comercio. La Unión Europea es una unión económica donde jurídicamente y todos se unieron esos países y también un Parlamento Europeo. El Tratado de Libre Comercio solamente es para hacer importaciones y exportaciones. Es decir, los países se ponen de acuerdo para poner sus reglas y, muy importante, cuáles son los aranceles que se van a poner. O sea, en el fondo se firma un tratado de libre comercio para beneficiarse de aranceles. O sea, que si Centroamérica tiene un tratado con México, para que ellos se beneficien y los mexicanos también nos beneficiamos del Tratado de Libre Comercio. Entonces el Tratado de Libre Comercio es un instrumento jurídico que permite un mejor intercambio de mercancías entre un país y otro. Este concepto básico, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y lo vamos a juntar con la Organización Mundial de Aduanas. Para hacer los dos siguientes, resulta que hay organismos que se dedican a tratar de poner reglas o de homologar reglas en el comercio mundial. Uno de estos organismos es la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio busca tener distintas reglas entre los países, llevar estadísticas, tratar de acercar a los países para que pueda haber, pues, no una ley superior, sino que para distintos países hay problemas de que hay una forma de que los países hablen entre ellos. Vamos a poner un ejemplo. Como ustedes saben, China pues tiene distintos problemas comerciales con algunos países porque, bueno, pues hemos inundado los países de importaciones chinas, a veces a bajo costo, a veces no tan buena calidad, en fin. Entonces, donde se juzgan o se deriven esas demandas muchas veces son en la Organización Mundial de Comercio. Se pone una queja por algo que está haciendo otro país, entonces eso se busca en la Organización Mundial de Comercio, que los países se junten, pongan reglas y que no se hagan cosas de manera unilateral, sin el permiso de otros, o que todos tratemos de tener pues paz y tranquilidad. Otro ejemplo que yo recuerdo es un ejemplo que a cada rato vamos a ver, que Estados Unidos y Brasil se pelean por el tema del algodón. Entonces Estados Unidos impone cuotas para que no entre el algodón brasileño. Y a los brasileños no les gusta porque van a la Organización Mundial de Comercio, se quejan y pues hay paneles internacionales para tratar de resolver esas disputas. Entonces, para eso sirve la Organización Mundial de Comercio, que es una organización que trata de regular en sus países miembros en todo el comercio global y tiene mecanismos para pues defenderse. También la Organización Mundial de Aduanas es algo similar a esto, para que todos entendamos el lenguaje, entendamos los aranceles, lo mismo que hay en una organización mundial que se une para tratar de
estandarizar las aduanas para quienes viajamos mucho. Nos damos cuenta que cada vez que pasas por una aduana hay muchas veces que son muy parecidas y otras que son una tortura y otras que son fáciles. Lo que se trata de buscar es que no haya contrabando y que haya reglas. Entonces la Organización Mundial de Aduanas trata de tener un vocabulario común, de tener reglas comunes para que una persona cruce las aduanas y también las mercancías crucen. Otro concepto básico son las barreras no arancelarias. No solamente existen los aranceles, existen también las barreras no arancelarias. Las barreras no arancel son trámites de documentación, licencias, etiquetados que de alguna manera los importadores y los exportadores también les causan un poco de problemas para la libre circulación de mercancías. Por ejemplo, yo quisiera importar gas o gasolina a México. La cantidad de reglas es enorme porque son consideradas mercancías peligrosas. Entonces hay toda una serie de barreras no arancelarias, desde el etiquetado, la forma de transporte, todo para poder importar esas mercancías. Entonces son las barreras no arancelarias, son documentos que se obliga para importar a un país. El siguiente concepto básico son los Incoterms o términos de comercio internacional. Aunque este es un tema bastante largo, los Incoterms son términos que se utilizan para entenderse entre un importador y un exportador. Entonces yo cuando te digo esto te cuesta 200, ya sabemos tanto el importador como el exportador en que me incluye, digamos, es como si tú vas a comprar muebles y te dicen que los muebles tú no te incluyen ni la mudanza, ni te incluyen que te lo suban a la camioneta. Eso, por ejemplo, es un término. Entonces, los 5 términos del comercio internacional son formas de entendernos, es un vocabulario para entendernos entre un importador y un exportador para saber que me incluye la mercancía. Entonces, hay distintos términos. Como último término tenemos lo que se llama balanza comercial. La balanza comercial es muy sencillo, es exportaciones menos importaciones, o sea, las exportaciones totales de un país les restas las importaciones totales de un país y te da el saldo de la balanza comercial. ¿Esto para qué se usa? Bueno, pues un país tiene que exportar más de lo que importa, porque imagínense, si yo exporto entra dinero, si yo importo sale dinero, si yo exporto mucho entra mucho dinero y soy un país rico. Si yo importo mucho, sale mucho dinero y soy un país de manera pobre, si lo quieren ver así. Entonces, el país debe de tener una balanza comercial positiva para tener su economía muy bien. Entonces, lo que se trata es que haya bastantes exportaciones. Entonces, en la balanza comercial, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país, porque es importante que tengamos que tener la positiva para que un país
sea próspero y haya dinero y fuentes de empleo. Muchas gracias. Traté de explicarnos estos 10 conceptos básicos de comercio exterior un poquito bien.